Comenzamos. Bienvenidos al podcast Líderes y Equipos, en donde hablamos de liderazgo, trabajo en equipo, bienestar laboral y todo lo relacionado con el mundo organizacional. ¡Comencemos! Muy bienvenidos sean todos a este capítulo número 4 del podcast Líderes y Equipos. Hoy día tenemos una invitada muy especial con un currículo extenso, así que atención lo que vamos a ver acá. Les presento el día de hoy a nuestra querida invitada Natalie Mariñán. Ella es profesora de religión, es magíster en gestión y liderazgo directivo por la Universidad Finisterra, magíster en filosofía aplicada por la Universidad de los Andes, diplomada en inteligencia emocional y su aplicación en la escuela por Universidad Abierta Interamericana, certificación en neurociencias del aprendizaje cooperativo y pensamiento visible, y actualmente está estudiando en el seminario de formación Waldorf. Así que, bueno, y otra cosa es la que está en el jingle de inicio, que dice Líderes y Equipos. Sí. Así que muy bienvenida. Bueno, y otra cosa también, somos amigos de la vida, así que estoy muy contento por este capítulo de hoy día. Bienvenida, Natalie. Muchas gracias, Lenin. Oye, mira que cuando escuchaba el currículum yo dije, chuta, ya con esto debería de ser ministra de Educación. Claro, faltaba poco. Me sentí como un meme que he visto por ahí dando vueltas de una mexicana. De una mexicana. Hoy muchas gracias de invitarme a este podcast. Estaba muy contenta, sobre todo porque me da mucha risa el escucharme en el inicio. Super. Bueno, estamos en un lugar muy lindo en Santo Domingo. Disculpen, Roca de Santo Domingo. No sé si se puede apreciar el fondo. A los que están viendo el podcast no lo van a poder ver, pero los que están en YouTube, está muy lindo el lugar. Sí, está precioso. Un día fresquito hoy día. Y tenemos una compañía que va a andar dando vuelta por aquí, un perrito que se nos acercó. Sí, este es uno de los fans, es el asistente de producción. Claro. Está acá abajo. Yo creo que está atento a las necesidades nuestras. Oye, y contar que sí, que estamos en un sector muy lindo de Santo Domingo, que es el sector de La Puntilla, cercano a Playa Marbella. Nos encontramos fuera de las dependencias del restaurante El Ancla, restaurante al que no hemos ido, pero nos han dicho que es muy bueno. Así que cuando puedan, péguense su venida, su arrancadita. Y si no, van al Ancla, se vienen a sentar acá al mirador, que es precioso, con un cafecito. Claro. Así como estamos nosotros. Exacto, salud por eso, con café. Salud con café. Comenzamos entonces lo que vendría siendo el capítulo de hoy. Yes. A ver, vamos a hablar sobre liderazgo directivo en educación. Un tema bien interesante. Ustedes saben que nosotros aquí lo que hablamos más es de líderes y equipos. Hemos hablado también de bienestar laboral. Y hoy día nos vamos a hablar sobre liderazgo directivo en educación. Un tema bien interesante, bien importante, del cual personalmente he participado, pero la Nati, ella es experta. Así que cuéntanos un poquito, Nati, el contexto de la educación hoy día. ¿En qué está? Los desafíos y todo eso. Sí, bien, gracias por decirme experta. Me da un poco de nervio eso. Después, para los que me escuchen, por favor, denme un like. Claro. Bueno, a ver, en relación hacemos esta pequeña introducción para después poder irnos directo al grano, como decimos. Hoy la educación se encuentra en desafíos, muchos desafíos. Después de la pandemia no sé si nos dimos cuenta, porque los profesores siempre lo supimos, pero la sociedad abrió los ojos, por así decirlo de alguna manera, y empezó a tener conciencia de cómo es realmente la situación en los colegios con respecto, no sé, el agobio laboral, salud mental docente, salud mental de los niños, esto de que el profesor tiene cada vez menos incidencia en tomar ciertas decisiones. Nos enfrentamos también a colegios que tienen un proyecto educativo muy potente, pero la práctica no se lleva a cabo. Una educación también que hoy en día se basa bastante en la producción, pero cuando hablo de producción no lo quiero decir desde el tono negativo peyorativo, claro, sino más bien de esta producción o esta obtención de resultados desde el CIMSE, la PSU, tener el 7, claro, ganar la medalla en atletismo, el trofeo en otra cosa, y se nos va olvidando
que la educación en esencia, tal como decían algunos autores como Pablo Freire, Jacques Maritain, entre otros más, esta cosa humana e integral que debiese tener. Claro. Y hoy día se nota bastante, pero no solo porque la educación esté cambiando, sino porque la sociedad está cambiando. Y Claro. es algo que te puedo decir que no solamente lo vemos en Chile, sino también lo podemos ver en otros países, ¿sí? Y creo ahí que el rol del director va a ser clave en tomar esta situación como un desafío y un desafío que nos lleve a una oportunidad. Súper, mira, qué interesante lo que dices tú, el tema del director y de la plana directiva, me imagino, que es cómo poder hacer ese cambio, porque claro, cuando nosotros trabajamos en una empresa, claro, lo que se busca es generar la productividad, ¿cierto? El resultado final. Exacto. Y en el caso de la escuela, de la educación, como dices tú, claro, para lograr llegar a esa producción en los términos que hablas tú, o sea, el SIMS, etcétera, lo que uno podría, pienso yo, es como replantearse, bueno, pero ¿cuál es la finalidad? O sea, ¿para qué está? Porque yo entiendo que eso es importante, pero lo que entiendo también es que la educación es mucho más amplia, pues no solamente llegar a un resultado, sino que también tiene que ver con exducere, con este Exacto. término de sacar de, ¿cierto? Sí, totalmente. Y generar esta persona un poco más integral que se enfrente a la vida. ¿Qué es lo que he visto yo? Que muchas veces la gente, claro, es súper buena para estudiar, logra todo este tipo de cosas, pero cuando sale a la pega, sale a la vida en realidad, las condiciones no son tan similares a la escuela, pues entonces si te están diciendo que tienes que hacer tal cosa y estás logrando las cosas que quieres lograr, después la vida no funciona con esas reglas, pues. Entonces Sí. ahí es donde yo también, lo que dices tú, concuerdo con lo que dices tú, pues si estamos centrados solamente, o sea, perdón, la educación centrada solamente en dar esta producción en esos términos, deja de lado todo el desarrollo, me imagino, humano que se necesita después para la vida. Sí, ¿no? Y en estos temas, yo creo, Lenin, a nivel liderazgo general, ya sea en educación, ya sea en empresa, en arte, lo que sea, creo que no debiese dejarse de lado lo humano. Lo humano. Esta preocupación por el ser que tú tienes, porque si ese ser que tú tienes bajo tu cargo está bien, si tú como empresa, o en este caso el director como comunidad educativa, quiere obtener resultados positivos, no debe dejar de lado la parte humana, claro. porque si no, ¿cómo vamos a generar compromiso? Y ahí yo veo dos cosas. Uno que tiene que ver con la parte humana en términos de lo que se hace con los alumnos, pero también, como dices tú, la plana directiva, o sea, cómo es esta relación del director con su equipo de trabajo. Me imagino que, bueno, este es como lo típico que se dice hoy día, no sé, a veces puede ser que llegue un apoderado y que empiece a alegar con el profesor y después el director le baja el perfil y, Sí. y después el profe, me imagino que queda como, chuta, ahora está mi autoridad, po. Sí, ¿O mira, no? ahí lo he vivido, lo he visto en varios establecimientos, ya sea privados o públicos, de mis amigas también que trabajan en educación. Tengo amigas, amigos que son profesores de Arica Punta Arenas. Les mando un saludo a todos los profesores de Chile, que los entiendo. Aprovechando. Vamos que se puede. Y fíjate que sí, que pasa eso, que pasa una situación de repente con un alumno puntual, en donde muchas veces el director, para no perder a esta especie de cliente quizá, o no quedar mal muchas veces, y ahí vamos a cuestionarnos quizá el tema, o vamos a hablar del rol del director en una gestión integral, le baja el perfil a la situación del docente. El docente tiene muchas veces que pedir disculpas por algo que no correspondía. Claro. Y finalmente nos hacemos la pregunta: ¿cuál es el rol del director? Y esa es la pregunta que te quiero hacer. Que tenemos telepatía. Telepatía. ¿Cuál es el rol del director? Yo he trabajado en colegio, trabajé en el Bosque, en la comuna de Santiago, la comuna del Bosque en Santiago. Y de hecho mi primera práctica profesional yo la hice en un colegio en la estación de la línea 5, azul. Se me olvidó. Ya, pero... Colegio San Felipe, pero da lo mismo. Ya. El tema es que, claro, yo veía desde mi rol de práctica, y yo no soy docente, pero lo veía todo más externo, como un rol más ejecutivo, ¿no? Sí. Pero ¿cómo es este tema de que tiene que ser líder? ¿O cómo se lleva a la práctica? Porque para mí era como firmaba, no sé.
Sí, ¿Cómo mira, es eso? yo tengo acá en mi torpedo, Tu torpedo, a los que están viendo YouTube. que están aquí, viendo en YouTube, tengo un torpedo porque no todo es memoria. Mucho torpedo. Mucho torpedo, mira, mucha cosa. Yo quiero hablar, o propongo, el concepto de director en gestión integral. ¿Qué significa eso? ¿O cuál es mi propuesta? Sí, en los colegios tú tienes una plana directiva, tienes un organigrama en donde está el equipo académico, el equipo directivo, subdirector. Va a depender también de la identidad del establecimiento, si es público, si es privado, si es subvencionado. Va a depender, cada colegio tiene un organigrama distinto. Pero independiente de eso, bueno, nos encontramos con recursos humanos, convivencia escolar, el equipo docente y pasa que trabajan muchas veces muy por separado. Claro, están disgregados. Totalmente, Sí. totalmente. Entonces, no sé, nos podemos encontrar, aquí estoy hablando de situaciones reales, de lugares en donde no voy a nombrar. Para que nadie se Vamos sienta a identificado. mantenerlo, pero los que me conocen quizás ya van a reírse un poco. Bueno, contar entre paréntesis que la Natalia ha trabajado en colegios de varios sectores, desde el barrio alto, barrio medio, barrio bajo, institutos profesionales, tiene Sí, harto. sí, he estado ahí con niños desde 5 años hasta adultos desde 60 años Wow. formando. Sí. Wow. Y yo te puedo decir que, claro, pasa esto de que el director muchas veces trae propuestas increíbles y me ha tocado conocer directores súper, súper comprometidos con el colegio, pero muchas veces trae propuestas que el docente no entiende para qué o por Ya. qué, cuál es el fin. O en otras ocasiones el docente, perdón, el director, no sé, una propuesta increíble en donde sí el equipo directivo está de acuerdo, sí la convivencia escolar está de acuerdo, pero detrás, no sé, hay una o municipalidad o una fundación o, no sé, otro equipo, porque si bien está el director como plana, Claro. mayor dentro de esta jerarquía, detrás también hay otro equipo. Claro. En el caso de los establecimientos municipales tenemos el municipio, el encargado de DAEM, educación, todo. el DAEM. En el caso de colegios privados muchas veces hay una fundación, dependiendo si es laica o no laica. Entonces también pasa que se frenan todos, están ahí como aportillándose y me ha costado a mí ver establecimientos donde haya ¿cómo podríamos decir? Un tapaño, perdón lo coloquial, pero un tapaño de manera integral, en donde todos vayan caminando por el mismo lado. Y es complejo eso, es complejo porque tú te preguntas de qué liderazgo estamos hablando, Claro. o cuántos líderes tenemos acá, porque otro tema en el liderazgo que se da a nivel general y que lo vemos en los colegios, el liderazgo desde el ego. Desde el ego. Desde el ego, entonces hay alguien, no sé, estoy pensando en equipo académico, no sé, versus director, versus la fundación que está a cargo, quien sea, que tiene una buena idea y al otro no le gusta, o siente que no debiese ser así, o que le está aportillando, que le está moviendo los cubos. Entonces se va dando esta cosa de ¿cómo hacemos para remar para el mismo lado? Y ahí yo creo que la clave del director es fundamental en el sentido, como vuelvo a insistir, en una gestión integral. Una gestión en donde el director sea líder claramente, pero un líder constructivo, un líder positivo, un líder que sea capaz también de tener, y perdón lo que voy a decir, ponerse los pantalones. Ponerse los pantalones. Porque eso de que llegue el apoderado y que tú como director o tú como, no sé, equipo como coordinador de ciclos, lo que sea, le digas, sí, su hijo, sí, tiene razón, no le vamos a poner esta negativa a su hijo. ¿Qué estamos diciendo ahí? ¿Qué estamos haciendo? No, y me imagino que el profesor cuando, por la razón que haya sido que le puso la negativa, que debe estar ya chato, y después el director le dice eso que dices tú, chuta, ¿en qué, cómo queda?
Exacto, y muchas veces las anotaciones negativas no son porque el profesor le dio la gana, sino que son súper justificadas. Los niños hoy en día han perdido también, y no todos, porque no quiero generalizar, hay niños que todavía siguen siendo increíbles, que los papás están súper comprometidos con su educación y súper camiseteados con el colegio, Claro. son un muy buen aporte, pero hay otros que no, que lo dejan ahí, edúcate. Claro. Entonces, el profesor, el director, el equipo de convivencia necesitan formar a esa persona que es un adulto en potencia, que tiene que trabajar después en la sociedad, como tú decías, y llegas a la vida encontrándose con un mundo totalmente distinto. Claro. Entonces le estáis dando también ¿qué estamos diciendo entre medio, entre líneas? Claro. Oye, Nati, ¿cuál crees tú que, en base a todo esto que me dices, que nos cuentas, Sí. cuáles serían los desafíos más grandes que ves tú que hoy día están pasando? Porque ya me has contado varios. Yo lo que he visto muchas veces es que, o sea, hoy día particularmente en realidad, no hace tanto tiempo, hoy día, que claro, hay un tema de autoridad de los alumnos hacia los profes fuerte. Sí. Y que también esto después empieza a escalar hacia la directiva. Bueno, Exacto. y hemos visto varias noticias, por lo menos aquí, en todas partes en realidad. Sí. Eso es lo que yo veo, pero ¿qué otros desafíos hay? Sí, bueno, tenemos eso del director con carácter, pero en el sentido carácter, no que se imponga negativamente, vuelvo a insistir. No quiero que los conceptos los demos de manera negativa ni peyorativa, sino este director que tenga la pachorra de defender cuando es justificado a su docente, a su coordinador de ciclo, o enfrentarse quizá a este DAEM, a esta fundación, de decirle, ¿sabes qué? Este proyecto sí es bueno para los niños, o este proyecto no es bueno para el equipo directivo, para el equipo docente. Creo que necesitamos liderazgos directivos en donde no estén probando a cada rato con cosas distintas. Me da mucha curiosidad y lo vengo reflexionando desde que yo era estudiante. En educación, a nivel ministerial, y después va bajando, es muy interesante que todos los años se van probando propuestas distintas en educación. Hubo un tiempo en que Finlandia era el modelo, después tenemos modelos que trae la Universidad de Harvard con respecto al liderazgo, con respecto a la educación, y me causa curiosidad, y ojalá que algún director lo esté escuchando. ¿Por qué tenemos todos los años que probar un nuevo modelo? Creo ahí que es súper importante que quien va a ser director, quien va a ser líder, si ya quiere probar, no sé, voy a contarte un modelo que conozco yo, que me ha tocado ver en varios colegios, que es el modelo pensamiento visible. ¿Ves? Si va a trabajar el modelo pensamiento visible, que lo quiere proponer para los profesores, porque cuando se va a trabajar un modelo educativo o alguna actividad, nos capacitan a nosotros los profesores, y eso después lo aplicamos a los estudiantes. Claro, ¿Ya? claro. Entonces, si vamos a trabajar en esas metodologías nuevas, démosle el espacio. Yo creo que todo liderazgo, y aquí tú también me lo puedes a mí refutar o, ¿cómo se llama? Reafirmar, como lo que pasa en la empresa y como tú lo ves en la empresa. Creo que si vamos a aplicar un modelo, tú no puedes esperar que ese modelo dé frutos al año o a los meses. Los modelos son siempre a largo plazo. Claro. Entonces, creo que es muy importante ahí que el director sea capaz de decir, vamos a aplicar este modelo a un plazo de 5 años. Claro, que alcance a dar fruto, que lo puedan probar finalmente. Exactamente, y que no sea ya, este año vamos a probar X modelo, el próximo año vamos a probar otra metodología, y el siguiente vamos a probar otra metodología, y finalmente tienes un popurrí de metodologías que tienes que aplicarlas todas, y tienes un docente que se estresa, tienes un estudiante que no entiende qué está pasando, tienes un equipo de académico que tiene que acatar las órdenes de dirección, pero también tenés que escuchar a la plana docente, está el equipo de convivencia escolar también tratando de contener todo esto, y se transforma en una, no quiero decir una guerra, pero en un espacio donde nadie, palos de ciego, no sabes para dónde vas, porque además muchas veces no colinda con el proyecto educativo. Aparte. Entonces, exactamente, tú como director, tú como líder en gestión educativa, te camiseteas con el proyecto educativo,
Que eso también yo creo desde mi experiencia personal, y voy a hablar aquí como Natalie Mareñán, yo no voy a citar a ningún estudioso. Creo que cuando uno como director va a asumir un colegio, un establecimiento, más allá de las lucas, porque yo sé que el tema de la plata es súper importante, necesitamos también pagar cuenta. Claro, obviamente, o sea, no nos miremos aquí como si no pasara nada. Creo que es fundamental entrar a un lugar camiseteado, conociendo el proyecto educativo y diciendo, sabes que este proyecto educativo me convence y quiero estar aquí para seguir para continuar este camino, claro. Y además aportar quizás las ideas que yo vengo trayendo en este modelo educativo, pero que no pierda la esencia del modelo educativo. Claro. Porque como te decía antes, el papel aguanta mucho, sí, hay modelos educativos, proyectos educativos, preciosos de muchos colegios, pero que en la práctica tú te ves con algo totalmente distinto. Mira, con lo que dices tú me surgen dos cosas. Me surge primero un término que bueno, nosotros lo trabajamos harto, que es el tema de solución adaptativa y solución técnica. Solución adaptativa es una solución de algo que ya existe, que yo lo voy a aplicar. Por ejemplo, lo que dices tú, seguramente un modelo es una solución adaptativa porque es algo que ya existe, ¿cierto? Sí. Voy y yo lo aplico, ¿no es cierto? Una técnica de algo, una operación, todo ese tipo de cosas son soluciones técnicas, ¿cierto? Y por otra parte tenemos lo que son las soluciones adaptativas, es decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para aplicar esto o qué tengo que hacer yo para que esto me funcione? Exacto. ¿Cierto? Tengo que adaptarme a eso. Entonces, muchas veces lo que dices tú, creo que por lo que cuentas, faltaría un poquito, claro, tengo este modelo, lo tengo que aplicar al colegio. Eso es una solución técnica, sí. Pero a lo mejor lo que falta es esa reflexión de decir, bueno, pero ¿qué necesitamos como colegio para aplicar eso? Exacto. O como empresa en general, ¿qué es lo que necesitamos para aplicar eso? Porque claro, llegar y aplicarlo así sin más, yo creo que genera el rebote. Exacto. Y esperar además lo que dices tú, el tiempo que se necesita para que la cuestión dé fruto o que lo probemos. Sí, o sea, vamos a hacer un ejemplo muy de la tierra. A mí me encanta trabajar tengo una huerta, me gusta mucho. Entonces, cuando uno planta una semillita, tú sabes que no te va a dar el fruto mañana, a la hora. Hay todo un proceso y que hay frutos que son dependiendo de cada estación. Y el líder en educación también tiene que comprender esos procesos. Si queremos tener, y aquí voy a otro concepto que me gusta mucho, que yo lo aprendí con mi profesor de liderazgo, Cristian Urrea, a quien le doy saludos enormes, fue mi profesor. Saludos a la cámara. Profesor, saludos para usted. Con él aprendí mucho con respecto al tema de liderazgo, y él nos habló siempre de la formación de equipos de alto rendimiento, un concepto que tú conoces. Claro. Y yo ahí voy a ir un poquito más allá, que la formación de equipos de alto rendimiento no tiene que, tiene que ver con la obtención de resultados claramente para tu empresa, para que tu empresa surja, pero también creo, y lo quiero poner con lo que se lleva hoy, que tiene que ver con la inteligencia emocional, mindfulness y todo ese tema. Todos estos libros que yo traje, que después al final los voy a nombrar. Equipos de alto rendimiento también en humanidad, en formación integral. Que no se te olvide que a que tú tienes bajo tu cargo es una persona con necesidades, con sensaciones, con sentimientos, y que no puedes esperar que funcione como una máquina. Claro. ¿Me entiendes? Entonces creo ahí que el director, quien trabaja en gestión educativa, hoy en el siglo XXI, en donde estamos parados después de la pandemia, todo cambió después de la pandemia, necesita, como te decía yo, un liderazgo integral. Si va a trabajar en formación de equipos de alto rendimiento, que tu equipo esté camiseteado, que se ponga la camiseta, y lograr eso en una gestión docente es complejo, es muy complejo porque, como te decía yo, son muchas personas, claro, que van de un lado para otro, que están en ese colegio puntual por muchas necesidades, que ya puede ser monetaria, identificación con el proyecto educativo, generación de cambio, no sé, son muchas cosas, pero es importante que ese director, si quiere obtener resultados, independiente de lo que sea, estamos hablando de resultados a nivel general, claro, no debe olvidar que trabaja con un equipo humano. Mira, y que tiene ese equipo humano siempre. Sí, está muy en la línea con lo que te iba a decir, que te decía que me surgían dos cosas, sí. ¿Ya? Y esto que viene con lo que dices tú, que es qué tanto en la realidad un director maneja todo este término del liderazgo, porque, claro,
En todo lo que es empresa, hay un término que se le llama el mal de Peter se le llaman algunos. Y que es que, por ejemplo, hay un trabajador que él es muy bueno, no sé, por ejemplo, vendiendo, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo es muy bueno vendiendo y es uno de los mejores vendiendo. Entonces, ¿qué hace la empresa? Dice, lo vamos a premiar y lo vamos a dejar como jefe de los vendedores, ¿cierto? Lo hacían de líder. Sí. Pero él nunca tuvo pasta de líder porque tampoco nunca lo formaron, lo dejaron a cargo. Exacto. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Que, claro, como él no tiene formación de liderazgo, algo sabrá, pero nunca se preocupó la empresa de formarlo. Finalmente, él en ese nuevo puesto no da el ancho y empieza a generar equipos que empiezan a funcionar mal. Y él también, como obviamente que si te ascienden, empieza a ganar un poquito más de plata. Entonces empieza a ver que ya no hace el bien la pega, ¿cierto? No es un buen líder porque nadie le enseñó. Su equipo, que antes funcionaba bien, del cual era parte, ahora es el líder, empieza a funcionar mal. Pero él, como empieza a ganar un poquito más de lucas, no quiere volver a ser parte del equipo, ¿cachai? Quiere seguir siendo o ganando las plata que tiene ahora, y finalmente la empresa pierde al buen vendedor que era antes, pierde a este equipo y finalmente este trabajador se va, ¿cachai? Entonces dice algo así como que las personas ascendemos hasta el grado de incompetencia. Entonces la pregunta es, ¿en los directores qué tanto pasará eso? Porque a lo mejor, claro, son un buen profesor, a lo mejor un buen UTP, no sé. Sí. Pero después llegando arriba, claro, las condiciones son distintas y no tiene que ver con que sea un buena o mal persona, sino que muchas veces estás en un puesto para el cual no te esperaron a que maduraras para estar ahí. Sí, mira, yo estoy haciendo memoria nuevamente a mi profe Cristian. Muchas gracias por todo lo que me enseñó. El profe siempre nos dijo en una de las clases que no es que existan malos trabajadores. Bueno, sí lo hay, en el fondo hay de todo en la vida y hay gente obviamente que no tiene las competencias para cierto cargo. Pero si esa persona no tiene las competencias para ese cargo, ¿por qué está ahí entonces? Claro. Y el profesor siempre nos decía, antes de despedir a alguien, fíjate tú como líder. Y ahí también está el tema del ojo que tiene que tener el líder. Uh-huh. El líder, el buen líder, y en general estoy hablando acá, y esto yo lo aprendí de David Fishman, el líder interior. Por favor, léanlo, que es tremendo libro para todo aquel que quiere trabajar con equipos de alto rendimiento, el líder interior. El buen líder, y aquí lo vamos a aplicar al gestor, al educador, es aquel que es capaz de ver a líderes en potencia. Claro. Y que no tiene miedo de formar a líderes en potencia que quizá en algún momento van a ocupar su cargo. Y ahí es cuando bajamos los egos. ¿Me entiendes? Entonces el profe Cristian siempre nos decía, tú como líder, ya sea una empresa, colegio, o lo que te toque hacer donde tú estés a cargo, si tu profesional o tu persona a cargo no está dando el ancho, pregúntate, ¿es ese su lugar? Antes de despedirlo. Porque el despedir implica también consecuencias económicas para la empresa o para la institución, muchas veces consecuencias legales. Entonces, antes de despedir, pregúntate tú como líder, mi trabajador, ¿será que si lo muevo de sector me dará frutos? ¿Será que la persona que yo contraté para recursos humanos, estoy inventando, que no está haciendo su pega, en verdad tiene talento en otra cosa? Claro. Y es ahí el buen líder, el que tiene la mirada, esa cosa así que tú dices, ¿cómo lo hace? Estoy pensando en los cazadores de supermodelos, que ven el brillo donde el resto no lo ve. Claro. Y ahí te cambia la panorámica, tenés gente comprometida. Mira qué distinto llegar al trabajo con esa dopamina tremenda de querer hacer muchas cosas a llegar a la pega por como un día más, sacando la rutina porque tengo que hacerlo. Claro. Y fíjate que también me acuerdo de otra cosa. Cuando tú me estabas hablando de esto, hay colegios en donde el equipo directivo o la plana tienen detalles muy chiquititos para con su gente, pero que son muy importantes. Sí, y aquí voy a utilizar otra frase que no sé dónde la escuché, no sé si la inventé. Di que lo dijo Sócrates. Lo dijo Sócrates. Lo dijo Aristóteles. Claro. Lo dijo la Britney Spears. Claro. Que un empleado feliz, por favor no se tome a mal, pero un empleado feliz te da resultados. Claro.
Si tú quieres como empresa tener resultados. ¿Y en qué cosa? No estoy hablando así como ni de esclavitud ni de nada, pero tú como director, en pequeños detalles. Yo me acuerdo en uno de los colegios donde trabajé un tiempo atrás, muchos años atrás, para los cumpleaños. Todo profesional, y aquí hablábamos del director, la secretaria, o sea, todo el equipo que trabajaba en el colegio, el día de su cumpleaños se iba temprano. Claro. Y que tú dices, ya, pero ¿qué cosa más? Nada. Es mucho. Claro. Es mucho para quien ese día puede ir a celebrar con su familia, puede irse más temprano para almorzar con sus hijos, para ir, no sé, con sus amigos a tomarse un traguito. Y sobre todo porque también nos metemos acá, y esto lo podemos dejar para un capítulo más adelante, cuando hablamos de las necesidades emocionales, claro. Pues, como yo te decía antes, o sea, somos humanos, no robots. A un robot le da lo mismo si lo felicitan para el cumpleaños o no. Entonces esa necesidad emocional también se va llenando. Y yo me acuerdo que el día del cumpleaños todos esperaban su cumpleaños porque era el día para irse temprano, y generaba un ambiente súper rico en otro colegio donde estuve, ponte tú también, ya no nos dejaban, nunca más estuve en un colegio donde nos dejaban irnos temprano. Ojalá que los directores empiecen a aplicarlo, fíjense que no pierden nada, ni siquiera pierden recurso económico. Claro. En otro colegio nos daban un regalito. Llegaba la subdirectora con un regalito, ya bien simpático. En otro colegio se generaban, por ejemplo, amigos incógnitos, o sea, o el amigo de cumpleaños, no me acuerdo muy bien cómo era el tema, pero también se hacía con todo el equipo directivo. El director entraba en esto, convivencia escolar, psicología, los docentes, en donde, no sé, pues nos hacen como una especie del amigo secreto. ¿Ya? Y a mí, ya, yo soy la profesora, tú eres el director del colegio, me tocaste tú. Entonces yo para el cumpleaños te doy un regalo, y tú para mi cumpleaños tú me das un regalo a mí. Ah, mira. Entonces se producía también toda una dinámica que, si bien donde podíamos conocernos todos, porque en los colegios cuando son muy grandes tú nunca terminas de conocer a la gente, que ese es otro tema que el director debe trabajar. ¿Cómo haces que tu equipo se transforme en comunidad? Claro. Sobre todo si es un colegio gigante. De eso te iba a comentar, justo. Termina la idea. Bueno, entonces generaba un ambiente súper divertido, y quizás ya no nos hacíamos amigos con la persona, pero nos mirábamos también distinto. Claro. Y el tema, como te digo, emocional, en un trabajo es súper importante. Y ahí también hay equipos de alto rendimiento, claro. Porque no solamente estáis tocando la rama de productividad, sino también la rama emocional, que si yo me siento camiseteado, me la voy a jugar. Claro. Y ese es un tema en educación. Súper, mira, me surgen dos cosas súper interesantes. Uno que tiene que ver con el tema del alto rendimiento, y otro que tiene que ver cuando tú hablas de camisetearse. Sí. ¿Ya? Voy a hablar el de camisetearse porque es un poco más corto, y que tiene que ver un poco con lo que dices tú. Si están viendo en YouTube, por aquí va a salir una lista, por aquí en alguna parte, o en el podcast voy a dejar ahí también, una lista sobre un estudio bien interesante. Haga clic acá. Claro, haga clic acá. Suscríbase al canal. Suscríbase al canal. La consultora Gallup, que es una consultora internacional bien grande, hizo un estudio a lo largo de 20 años, bien interesante el estudio, sobre qué pasaba con estas empresas donde, bueno, en organización en realidad, en la escuela también es una organización cuando estamos hablando a nivel de los que trabajan. Exacto. ¿Cierto? ¿Qué pasaba con esta gente? Que había muchas organizaciones donde la gente se quedaba, los buenos talentos se quedaban y además atraían gente buena, versus las otras donde la gente buena se iba o no querían entrar. Hice un estudio bien interesante. Fue más de 1 millón de empresas, creo, de organizaciones, y se dieron cuenta que lo que determinaba eso era la relación que tenía la persona con su líder directo, que no con el gerente, con el líder directo. Entonces después la pregunta lógica, dijeron, bueno, pero ¿qué es lo que tiene que hacer este líder para generar este compromiso? El término en inglés es engagement, pero tiene que ver con el compromiso. Y se dieron cuenta que hay 12 cosas que tienen que hacer. Dentro de esas 12 cosas, una es la que dices tú, el tema del reconocimiento. Pero claro, no un reconocimiento general, sino que así como súper específico. La persona hizo algo o le pasó algo, el cumpleaños por ejemplo, y sí, te doy un reconocimiento. Entonces se genera esta sensación de que le importa a mi jefatura. De hecho, una de las preguntas, que después esto se traspasa a una serie de preguntas, que son 12 preguntas, que ahí si ven el video sale, que es en la encuesta Q12 que se llama. Entonces una de las preguntas es...
cuánto se preocupan mi jefatura por mí, o cuántas veces me han reconocido. Sí, po. ¿Cachai? Que tiene que ver con eso de, oye, vais bien, no sé, pues, existo en el fondo. Exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, para que lo vean porque es súper interesante. Y por otra parte, lo que hablas tú del tema de los equipos de alto rendimiento. La disfunción de los equipos de alto rendimiento está dado por un, que también pueden ver por aquí, ya va con la Dando descripción, vuelta. que es el modelo Lencioni. Es un modelo que explica cuáles son las 5 disfunciones que tienen los equipos de alto rendimiento. O sea, los equipos. Cuando tú las trabajas, las puedes convertir en equipo de alto rendimiento. Y la base, la fundamental, porque esta es una pirámide, la primera genera la segunda y así hacia arriba, es la falta de confianza. Pero no la confianza de la amistad, sino que la confianza dentro de un equipo de trabajo que tiene que ver con que yo te puedo decir que hoy día ando, no sé, estoy triste, o que hay algo que yo no sé hacer, o te puedo decir que hay cosas que, no sé, me pasó algo en la casa, o que simplemente hay cosas que no me salen bien, Cuando yo tengo la confianza de decírtelo, ¿qué va a pasar? Vamos a buscar alguna alternativa. Cuando no tengo la confianza, y esto pasa mucho en las empresas, de hecho cuando llego a talleres siempre le digo a la gente, ¿cuál es el proceso más delicado que ustedes tienen que hacer? Ya no sé, por ejemplo, la venta, por decirles algo, o alguna máquina. Entonces le digo, ¿qué pasa si una persona no lo sabe hacer, pero no tiene confianza y se queda callado? Y lo hace igual. ¿Qué pasa? Lo hace mal, ¿cierto? Sí. Ya, cuando se genera esta confianza, se empiezan a desbloquear las otras disfunciones. El tema es cómo generamos la confianza. Y ahí es lo que dices tú. Cómo este director puede generar la confianza en grupos grandes. Claro. ¿Cachai? Y que tiene que ver no con la amistad, tal como dices tú, no tiene que ver con ser amigos, sino que con saber quién eres tú, saber que yo puedo decir lo que me pasa sin tener miedo de que tenga represalia. ¿Cachai? Exacto. Y muchas veces yo siento, y ahí me puedes corregir, yo siento que los profesores, o sea, los directivos o los que organizan estas reflexiones muchas veces pierden el tiempo en llevar a una persona que les pone un PowerPoint y les habla, Sí. y los profes después de 5 minutos ya no quieren más guerra. Sí. Y quizás el tema es empezar por otro lado, pues, generar estas conversaciones, como dices tú, generar estas interacciones, que al final van a trabajar este tema de la confianza, pero si viene una persona que es típico cuando nosotros llegamos y dice, ya, qué lata. Sí. De hecho, nosotros no ocupamos PowerPoint salvo para poner una lámina de fondo, ¿no? Pero no, pues, una lata. Pero bueno, eso, quería contarte eso. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, porque lo que tú dices es tan real. Y ahí quiero también tomar otro concepto que es liderazgo emocional, que nos ayuda. Existen muchas variables de mejoría en un sistema educativo, en la organización, y el liderazgo emocional es clave porque imagínate tú, con capacitaciones de temas que quizás no son relevantes, pero como lo contrataste como colegio tienes que darlo. Claro. ¿Por qué no preguntarle al profesor qué es lo que necesita? ¿Cómo lo hacemos? Directores, no tengan miedo a preguntar, a mostrarse. Vulnerable. Exacto. Eso es la confianza. Exacto, mostrarme vulnerable. porque como tú dices, hay un punto clave ahí. Una cosa es la confianza y otra cosa es la amistad. Yo soy de la idea de que, y esto es una cuestión también mía, Natalia Mareñán lo dice, una cosa es muy distinta ser amiga de mi jefe y otra cosa en el fondo respetar a mi jefe. Claro. Y son dos cosas que uno también tiene que empezar a... Porque hay jefes que quieren hacerse amigos de sus empleados. Qué rico, pero que se dé fuera. Claro. No dentro, Claro. porque si no también genera confusiones, ¿me entiendes? Entonces, yéndome netamente al lado del liderazgo, no tener miedo a mostrarse, se me fue la palabra, vulnerables, porque eso también engrandece y uno lo agradece. David Fishman también lo dice en uno de los capítulos. Cuando yo en un momento tuve a cargo también una organización en mi época ya más juvenil. No se me notan las patas de gallo, por suerte, en la cámara. Esperemos que hay que photoshopear. Vamos a ponerle un filtro. Vamos a ponerle un filtro de esos que te ponen la boca ancha y la nariz bien respinga. Bueno, me tocó trabajar con personas bajo mi cargo. Tuve muchos aciertos y también desaciertos, en donde aprendí bastante. Eso es lo otro, directores, no teman a equivocarse, porque del error se aprende. Y eso es súper importante. Y también, o sea, si su empleado, docente, no sé, quien esté bajo su cargo se equivocó, no le ponga, ¿cómo podríamos decir? No lo crucifique. Dele una oportunidad. Porque todos tenemos miedo a equivocarnos.
pero si no nos equivocamos, entonces ¿cuándo viene el aprendizaje? Y tenemos también gente totalmente robótica trabajando, y no se camisetea, que es lo que queremos que pase. Bueno, y aprendí con David, es como si fuera mi amigo David. Mi amigo David. Esta importancia de los reconocimientos, que tampoco quiero que lo tomen a mal, que no es ser como salamero, Claro. le voy a dar un regalo de cumpleaños para que trabaje mejor, así como este condicionamiento positivo que podría salir entre medio. No, va mucho más allá de un condicionamiento. De hecho, no es condicionamiento, es reconocer al otro. Claro. A y todos nos gusta que nos reconozcan. Totalmente. Claro. Todos tenemos heridas de infancia, si nos metemos en la psicología, en donde necesitamos ser sanadas. Y fíjate que a mí me ayudó mucho, porque claro, en un principio cuando apliqué los principios de David Fishman en mi organización, yo sentí que era muy como, ya, tengo que hacerlo para que me dé resultados, tengo que hacerlo para que no sé qué cosa. Pero cuando ya lo empecé a aplicar en un constante en el tiempo, porque con la gente con la que yo trabajaba también éramos amigos, se generó un ambiente súper rico porque ya iba más allá de la amistad, iba más allá de lo que yo quiero como obtención de resultados, sino es una persona. Claro. Y de hecho me ayudó a reforzar mucho más la amistad, porque ya me di cuenta que la X, no sé, Pepita, tenía necesidades emocionales tremendas. Entonces yo como líder iba a ayudarla para que en su cargo ella lo hiciera bien y aprendiera. Yo lo que siempre busqué, y es lo que ojalá todo director en educación busque, fue potenciar a mi equipo para que ellos también vayan a potenciar a otros, porque mi equipo en esa época, yo estaba a cargo de mi equipo como directora, tenía subdirectores de otras áreas y ellos tenían gente también bajo sus áreas. Entonces mi focalización fue siempre, yo formo a los que están abajo mío, porque yo quiero que ellos formen a los que están más abajo. Y la idea es que algunos de ellos ocupen mi cargo. Claro. Y los que están más abajo ocupen el cargo de sus jefes, por así decirlo. Porque y ese es el liderazgo también en formación de equipos de alto rendimiento. Mira, me surge algo súper interesante con lo que dices tú. Porque claro, cuando empieza a pasar esto, dentro de lo que es el mismo modelo Lencioni que te comentaba, se habla de que la última de las disfunciones, son 5, la última de las disfunciones tiene que ver con perder el objetivo del grupo. Claro. ¿Cachai? Y la disfunción es que cada persona empieza a mirar por sí misma en el fondo. Entonces, siempre lo explico con lo mismo. Si hay un equipo de venta, que el equipo tiene que vender una cierta cantidad de plata como equipo, cuando se pierde el objetivo del equipo, cada vendedor quiere vender más y ser él reconocido como el mejor vendedor. Claro. Y se pierde el objetivo del equipo, ¿cierto? Ya no Sí. es el equipo, ya soy yo quiero destacar o quiero que me contraten o lo que sea. Sí. Entonces, frente a los profesores, o sea, perdón, al tema del colegio, imagino que pasa un poco eso. Y tiene que ver con lo que dijiste al principio, el ego. Sí. Entonces, yo ya no quiero a lo mejor que mi equipo, o sea, que formar nuevos líderes para que el colegio ande bien, o el centro educativo, lo que sea, ande bien, sino que yo quiero ser siempre el jefe. Po. Sí, po. Y no quiero que otros suban. Totalmente, y ahí nuevamente entramos en liderazgo emocional. Hay directores con ego, docentes con ego, el equipo de convivencia escolar, puedes encontrarte con alguien que tenga ego en gestión de recursos humanos, en la gerencia económica. Todos tienen un toque de ego, en donde cuando empiezan a ser muy reconocidos, sale yo lo hice, Claro. yo fui para acá, yo esto, y si queremos generar competencias positivas en una comunidad, hay que trabajar los egos. Porque Te hago una pregunta respecto a lo mismo, porque mira, ya, yo digo, no se me tiene que olvidar el objetivo de la empresa, por ejemplo. Sí. La pregunta es, en un sistema educativo, o la educación, no sé, o en un colegio específico, ¿cuál sería finalmente este objetivo? Porque claro, digo yo, si estoy mal, voy a decir yo lo hice, y dice, ya, pero tenemos que, como organización, llegar a un fin. Po. sí, po. ¿Cuál sería el fin de la educación? O debiera, mira, no sé. Hoy día en día yo no sé cuáles son los fines de la educación tan dispersos. Claro, porque lo que dijiste al principio, no creo que eso sea solamente el Sims, las No, medallas. El fin de la educación debiese ser formar personas, niños, niñas, que aporten a la sociedad para crear una sociedad mejor. Y eso, ponte tú, te lo puedo yo también hablar desde la pedagogía Waldorf, que es lo que yo estoy estudiando, que es formar personas que construyan una sociedad mejor. ¿Me entiendes? Entonces, claro, y muchas veces yo he escuchado colegios, la felicidad de los niños, excelente, pero si queremos como educación formar niños felices,
¿Es necesario estresarlos con pruebas de obtención de resultados? Claro. Estoy hablando de un CIMSE, ponte tú, en cuarto básico. Claro. Donde tenemos niños que ya están medicados por ansiedad. Claro. Entonces, es tremendo, porque como director entonces te enfrentas a un mundo, nuevamente, de los egos en educación, donde quieres quedar bien con la DAEM de tu sector o con, no sé, con competir. Es que el otro colegio hizo esto. Claro. El otro colegio, no sé, hizo la campaña de la playa para ir a limpiar la playa. Entonces yo también voy a hacer lo mismo para que nos reconozcan. A ver, paremos un poquito. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo con todos los colegios? Estoy hablando, no sé, de Santo Domingo, que es más chiquitito, y hacemos una campaña de limpieza de playa, pero a nivel de colegios. Entonces, ahí salimos del yo. Salimos del yo, estamos trabajando en comunidad, aportando a la comunidad que nos rodea y enseñándole a los niños lo que es trabajo en comunidad. Claro. Y formando futuros líderes que son capaces también de ver que el otro tiene posibilidades, tiene habilidades y tiene potencia. Claro. ¿Cachai? Sí, totalmente. Es que por eso digo, porque si en la meta es solamente el CIMSE, bla, 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 no creo que sea así. Por eso yo no voy a ser directora de colegio. Porque me van a echar por no pescar el Simpson y la PSU. Porque también me ha tocado estar en colegios que dicen, no, a nosotros no nos interesa el Simpson, nos interesan niños felices. Pero en la práctica no es así. No lo he visto así. Y no he encontrado colegios todavía, bueno, salvo algunos colegios de otras líneas y el colegio chico. Los colegios chicos son súper ricos para poder generar comunidad y poder trabajar todas estas cosas. Cuando son colegios más grandes se vuelve complejo. Pero en la práctica... Claro. Mira, una de las formas que se trabaja el tema de mantener el objetivo a la vista, bueno, porque obviamente que es importante tener el objetivo de la vista en cualquier cosa que uno haga. O sea, si estoy juntando plata, ¿es para qué? Estoy haciendo esfuerzo, ¿para qué? Entonces yo creo que en los colegios debiera ser, creo yo, ahí corrígeme porque a lo mejor estoy en una bola, nada que ver. Pero yo creo que igual sería importante tener el objetivo, definirlo de verdad, así bien, y que todas las acciones que se hagan sean apuntando hacia ese objetivo. Y me imagino que ahí el rol del director, y no solamente el director, quizás de la plana más directiva, es como estar recordando que todo lo que hacemos, toda nuestra la planificación de los docentes tendría que apuntar allá, ¿no? Sí, y ahí hay un tema también bien complejo que se me había olvidado y lo voy a tocar acá, que tiene que ver con quienes están también por encima de los directores, que ahí tenemos un sistema educativo, un ministerio de educación, una superintendencia y tal, que también muchas veces reman contracorriente. Claro. Entonces yo sé que hay directores, yo sé que hay profesores que buscan esto de formar futuros agentes de cambio sociales que mejoren, no sé, todo lo que tenemos. Claro, pero tiene un DAEM encima. Pero tenemos un ministerio que te va a aportillar todo eso porque quiere generar resultados. Sí. Obtención de resultados. Claro. Entonces, porque quiere estar en los primeros lugares en las pruebas internacionales de medición, no sé, PISA, etcétera, porque le preocupan las estadísticas. Claro, y al final el director me imagino que debe estar ahí como, chuta, ¿qué hago? ¿Le rindo a los que están arriba de mí o hago el proyecto educativo, no sé, con mi gente? Igual tiene que ser complejo. Yo tengo en la mente un director, no voy a nombrar de dónde, pero que sí estaba un poco en esa cuestión, de que, chuta, por una parte me están presionando, pero yo veo que acá hay otra cosa. Entonces ahí está como el sándwich. Sí, ¿no? Y ahí, bueno, señor ministro de Educación, si está escuchando esto, quiero decirle que baje un poco la guardia. Y sí, salgámonos de eso, yo creo que esa obsesión también, que la entiendo esto de querer estar en los primeros lugares en los estándares, no sé, de matemática, la entiendo. Pero yo creo, y aquí también nuevamente hablo yo por mí, Natalie Mariñán, que no debiese ser el objetivo, que hay otras cosas mucho más importantes y que la pandemia lo dejó clarísimo, que es el tema emocional, el tema de que si no formamos estudiantes sanos emocionalmente, vaya a tener gente laboralmente en un futuro que no te va a hacer bien las cosas. ¿Me entiendes tú? Entonces, esto que pasa en algunos países donde la obsesión por estar en los primeros lugares en las pruebas estandarizadas de matemáticas se transforma en altos niveles de suicidio de los niños. Claro, eso te iba a decir.
entonces tremendo. Y ahí yo sé que para los directores es súper complicado porque es remar contra la corriente cuando tenemos un director que cumple todas estas características que estábamos hablando, que va de la mano de lo que dice David Fishman, de lo que habla Goleman con la inteligencia emocional y otros autores más, y te topáis con un ministerio que te dice, no, gallo, Claro. queremos producir, queremos obtención de resultados. Es complejo. Claro. Lo mismo que hablábamos, ponte tú al principio, de los papás que hoy día, señor director, a mi hijo le pusieron la negativa y ya se la quito. También tiene que ver muchas veces con la apertura, no apertura es la palabra, pero estas como regalías que ha dado el ministerio. Voy a tomar agüita, salud. Salud. A los mismos estudiantes, donde le va quitando la responsabilidad y le va dando muchas garantías. Claro. Y las garantías están sujetas a responsabilidades, pues. Entonces, si tenemos, no lo hagamos repetir porque no sé, para que no se traume, estoy inventando. Bueno, entonces que este estudiante se ponga las pilas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo tú como ministerio? El ministerio también tiene que ser una entidad de liderazgo, quien sea el ministro de turno, quien sea de cualquier gobierno de aquí hasta 1000 años más, tiene que ser una entidad con un liderazgo totalmente integral también. Súper. Entonces, por favor, todos los ministros de educación que vengan para adelante, léanse a David Fishman, léanse a Goleman, léanse a Maxwell. Oye, Natalie, para ir cerrando ya, Sí. ¿cuáles son las cosas que tú crees que... Mira, se nos levantó el perrito, ¿cachai? claro. Vamos a terminar. Él estaba atento ahí. Está atento nuestro asistente de producción. Está como cojo el pobre, parece. Oh. Oye, a todo esto tenemos otro invitado que está por allá, no se ve en las cámaras, pero un perrito ahí que está durmiendo. ¿Tenemos otro? ¿El que estaba ahí? ¿O era este? No, era este. Se nos me movió. equivoqué. Se nos movió. Era un gemelo, no, pero también andaba otro dando vueltas. Que los perritos son nuestros Claro. fans. ¿Qué esperanzas hay en temas de liderazgo escolar? Ahí, más que nada, bueno, para que des tus palabras finales, lo que tú crees. Yo sé que vas a hablar de algunos libros. Sí. Uy, no sé, en estos momentos no me siento tan esperanzada. Chuta, estamos mal. Lo siento, pues hasta aquí nomás llegamos. No, mira, yo creo que esperanza hay siempre. Yo siempre he tenido la esperanza que en algún momento va a llegar un ministro de educación que va a ir de la mano con lo que hoy se necesita, que como te decía, no es solamente tener el primer lugar en las pruebas estandarizadas, sino que va a ir de la mano con esto de generar estudiantes felices en el sentido de que puedan cooperar en esta sociedad, que sean comunidad, etc. Y como te decía al principio, tenemos muchos desafíos que son oportunidades hoy día. Entonces, tengo la esperanza de que los líderes en gestión educativa, directores, tomen esto como una oportunidad, que se miren hacia adentro, que vean por dónde va la cosa y que tengan también la pachorra de decir cuando haya una injusticia hacia sus empleados, docentes, injusticia que no es justificada, porque hay otras cosas que uno puede decir no corresponde, tenga la valentía de decir, ¿sabéis qué? No, po, yo voy a defender a mi docente, yo voy a defender a mi equipo directivo, no sé, y me la voy a jugar para ser el mejor líder para ellos y para que ellos sean líderes también. Tengo la esperanza en que existan equipos directivos que no teman formar nuevos líderes que ocupen su espacio. Porque hoy en día todavía tenemos gente que teme acerruchar el piso, como decimos acá, que teme que le quiten su puesto. Salgan de eso porque estamos para formar líderes. Un buen líder forma líderes. Y como yo lo había escrito ayer acá, que es frase mía, de Sócrates, que un buen líder es aquel que ve el potencial de quien tiene a cargo y que no se enfoca solamente en el que ya viene tallado. A ver, ¿puedes repetirlo de nuevo? Ya. Muchas gracias. Entonces, no tener miedo, tengo esperanza de que leen la oportunidad a liderazgos nuevos, que no es necesario que vengan con un currículum amplio, porque muchas veces vuelve a insistir, el papel aguanta mucho. Como te decía, un líder
integral, desde la emoción, un líder que forme a otros líderes, un líder que saque lo mejor del otro líder, que si se da cuenta de que el que está bajo su mando no está dando el pie, ¿el pie se dice? El ancho. Ahí está. Que era un pie muy ancho. Claro. No está dando el ancho en X cosa. Quizás moverlo hacia otro lugar, darle las capacidades, potenciarlo, preguntarle cómo está, preguntarle cómo se siente. Muchas veces yo he visto en educación que ponen a profesores que hacen clases, estoy inventando, primero básico te lo mandan para octavo. No, es que tienen que probar. ¿Qué tiene que probar? Si está feliz en primero, déjalo en primero. Si está haciendo bien la pega en primero básico, déjalo ahí, no lo muevas. Porque quizás lo voy a mandar a octavo para que pruebe, para que se desafíe, pero quizás no es su lugar y va a dejar la embarrada. Claro. Entonces, observa, tú, director, como líder, observa. ¿Sí? Y bueno, eso te puedo decir, esa es mi esperanza. Mi esperanza es que surja un nuevo liderazgo, que sea desde lo integral. Y aquí voy a dar una lista de unos pequeños libros que tengo yo. Que después si quieres te los puedo mandar para que lo pongas ahí en la pantalla. Y salga, pincha acá. Claro. Hay un libro que se llama Cómo liderar nuestras escuelas, que es de Kenneth Littwood. Esto solamente los voy a nombrar, no voy a entrar en detalle. Tenemos también el libro otro de Goleman que se llama ¿Qué hace un líder? Además de inteligencia emocional de Goleman, Daniel Goleman. Tenemos otro que se llama, hay un autor que me gusta mucho a mí, que es Tom Licona, que habla del liderazgo y desde la emoción en educación. Tenemos acá el ABC del Coach, que está aquí, de Maxwell. John Maxwell tiene harto libro escrito con respecto al liderazgo, sí, que sería súper bueno que lo tomaran en cuenta. Y bueno, mi favorito, David Fishman. Es que me gusta David Fishman porque habla desde adentro, desde el amigo David. El amigo David, del líder interior. Claro. Entonces, esas son mis recomendaciones para que mejoremos esto. Súper. Muy agradecido, Nati. No nos acompañó el sol, pero no importa, igual el paisaje está muy bonito. Está rico. Sí. Y creo que fue una conversación bien necesaria. Es un tema la educación, es un tema liderar desde ahí, es un tema el liderazgo, no solamente desde el director también, yo creo, sino que también desde los que van abajo y tal como dices tú, o sea, el que está arriba después impacta en el de abajo y así se va generando una cadena hasta que llega hasta al niño, y me imagino que desde el niño también en la familia y después en la sociedad. Sí, entonces, agradecerte, fue una conversación muy enriquecedora y... Gracias. ¿Tus redes sociales por si alguien quiere seguirte? Mis redes sociales, Nati Marinan en Instagram. Ahí más bien me dedico a temas de arte. Soy un poco integral. Donde también comparto algunos temas de educación, algunos autores, sobre todo lo que me estoy ahora estudiando, que es la pedagogía Waldorf. Así que, pero bueno, en Twitter también Nati Marinan. Ahí me pueden contactar, cualquier pregunta, dudas, comentarios. Incluso recomendaciones. Incluso recomendaciones. Sí, me pueden recomendar también ver autores y tal. Así Súper, que eso. Súper. Y muy bien, hemos terminado entonces el capítulo. Muchas gracias, perdona. Te interrumpí. No, te quiero agradecer a ti, Lenin, por esta invitación. Lo pasé súper bien. Ojalá podamos encontrarnos en otro capítulo. Y a nuestro asistente de producción, el perrito que anda, se fue, ya está cachando que terminamos. Pero no, gracias, muchas gracias, de verdad. Y a los que están escuchando el podcast, los que están viendo en YouTube, gracias también a ustedes por estar acá. Súper. Y no olviden suscribirse al canal. Dejen su comentario si es primera vez que nos ven. Puedan compartir también con la persona que crean que les puede gustar. Y un aplauso para el invitado del día de hoy. Eso es. Muy bien. Y nos vemos en otra ocasión.